Las verdades son misterios. Nueva edición. Audiolibro. La aventura de una convicción. La fe significa vivir con incertidumbre, sintiendo el camino a través de la vida, dejando que tu corazón te guíe como una linterna en la oscuridad. Dan M. Habían tomado una decisión valiente, emprender un nuevo viaje, pero esta vez no hacia un lugar en el mapa, sino hacia el interior. Un viaje al fondo del corazón, una travesía donde no se trataba de acumular experiencias, sino de soltar certezas. Dejaron atrás roles, etiquetas y todo aquello que creían ser. Entendieron con humildad y coraje que a veces para conocerse hay que desaprenderse, vaciarse de ideas impuestas y permitir que emerja lo verdadero. No era un camino fácil. La incertidumbre era constante, pero en lugar de huir de ella, decidieron caminarla con fe. Y fue ahí donde comenzó su mayor transformación. Ya no buscaban respuestas afuera, sino que aprendieron a escuchar sus anhelos más profundos, a reconocer sus fortalezas sin necesidad de validación externa y a agradecer, incluso sin entender, todo lo que la vida les traía. Aprendieron que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión diaria de avanzar a pesar de él, de dejar que el corazón, como una linterna encendida en la noche, le señalara el próximo paso. Y comprendieron algo esencial: la fe no es una creencia, es una forma de habitar la vida. Es mirar hacia adentro cuando todo afuera parece incierto. Es confiar en lo invisible, en lo que aún no se ve, pero ya se siente. Que tu fe sea más grande que tus miedos, que tu corazón sea siempre tu guía y que nunca dejes de caminar aunque no veas aún el final del sendero. ¿Has experimentado un viaje al fondo de tu corazón? La fisura que no se cierra. Aprendiste quizás que el trabajo está fuera de ti, pero ¿qué pasaría si descubrieras que el verdadero objetivo de tu vida está en tu interior? Fernanda Cortés. En medio de una conversación cualquiera, algo profundo se reveló. No fue una epifanía ruidosa ni una frase brillante. Fue más bien un eco sutil que le confirmó lo que en el fondo siempre había sentido. Había vivido demasiado tiempo pendiente de los otros. La opinión externa guiaba sus pasos. El miedo a equivocarse era más fuerte que el deseo de ser libre, y la sombra de su juventud, con sus errores, sus heridas, sus elecciones, todavía la perseguía. No quería volver a fallar, no porque no supiera levantarse, sino porque ya no soportaba el juicio, ese juicio silencioso pero punzante que venía de las personas más cercanas, esas que creía que debían sostenerla y no señalarla. Comprendió que la vida no se trata de caminar sin tropezar, que los errores no son condenas, sino partes del mapa, y que el prejuicio ajeno no debería tener el poder de definirla. La incertidumbre, en lugar de paralizarla, comenzó a abrirle puertas. La llevó hacia adentro, hacia ese lugar que había evitado mirar por tanto tiempo, y ahí, en medio de su verdad, empezó a reconocerse, no como alguien rota, sino como alguien en transformación. Durante años siguió esperando aprobación, esperando ser vista, comprendida, validada, pero en esa conversación por fin lo entendió. Las explicaciones no eran para nadie más. El perdón no era para otros. La transformación era consigo misma. Quizás no se trataba de cerrar la fisura, sino de entender que por esa grieta también entra la luz. ¿Crees que es necesario perdonarte por algunas acciones del pasado? El significado del presente. Ahora. Una palabra curiosa para expresar todo un mundo y toda una vida. Hemingway. Se encontraba en una etapa de su vida que muchos aplauden y pocos comprenden. El último año de secundaria. Ese umbral entre lo que fue y lo que aún no es. Un tiempo que debería estar lleno de descubrimientos, de sueños, de libertad.
pero que para ella se sentía como una sala de espera con reloj acelerado. La palabra futuro se había convertido en una carga. No era una promesa, sino una urgencia. Sentía que no podía detenerse, que no debía distraerse con nada que no tuviera que ver con una carrera, un plan, un propósito concreto. Creía que disfrutar del presente sería un acto de irresponsabilidad, como si detenerse a vivir fuera sinónimo de fallar. Y así, en plena adolescencia, empezó a alejarse del regalo más grande, el ahora. A cambio, abrazó una ansiedad que no le pertenecía, una angustia por un futuro que ni siquiera sabía si llegaría, ni cómo llegaría. Qué paradójica es la vida. Nos enseñan a prepararnos para lo que vendrá, pero no a vivir lo que ya está. Nos exigen planificar, pero no sentir. Nos premian por pensar en el mañana, aunque eso nos robe la paz de hoy. Ella aún no lo sabía, pero el presente que estaba dejando pasar es también parte esencial del futuro que anhelaba, porque el mañana no es más que la suma de todos los ahoras que decidimos vivir o dejar ir. ¿Qué apreciación te genera el presente? La certeza de lo incierto. El perdón es importante para las familias, sobre todo cuando hay tantos secretos que necesitan ser sanados. En su mayor parte, cada familia los tiene. Perry T. Estaba casada. Tenía un hijo y una suegra que con los años se había convertido en su segunda madre. Era cálida, incondicional, una abuela entregada que ayudaba, educaba y amaba con ternura a su nieto. El niño de apenas 8 años era el primero en ambas familias, el centro de su mundo, en cada conversación familiar, en cada fotografía, en cada plan a futuro, él estaba presente. Era la sonrisa, el propósito, el motivo. Hasta ese momento, su historia podría ser la de cualquiera, o incluso la que muchos desearían tener. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde cualquiera, en medio del ritmo cotidiano, ella se cruzó con un antiguo compañero de oficina. Lo saludó con cortesía, quizás con un leve temblor en la voz. Él, al verla con el niño, no pudo evitar quedarse inmóvil observando. El parecido era demasiado evidente. Los ojos, la forma de la boca, incluso los gestos, no eran solo coincidencias. No lo eran para él. Y ella, aunque intentó sonreír y desviar la conversación, sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Aquel hombre no necesitó hacer preguntas. Su intuición, aquella sospecha dormida desde hacía años, cuando ella repentinamente se había alejado de su vida, ahora cobraba sentido. Y en medio de esa calle, entre palabras contenidas y silencios elocuentes, una verdad se abrió paso. El niño podría ser su hijo. Ella lo sabía, lo había sabido siempre. Pero el miedo, la incertidumbre, la aparente estabilidad familiar la habían llevado a callar, a construir una vida sobre el hilo fino del silencio. Y sin embargo, en ese instante, ese reencuentro no se sintió como una amenaza, se sintió como una segunda oportunidad, una posibilidad de sanar, de ordenar el pasado, de redibujar el presente. Porque a veces lo incierto no es sinónimo de caos. A veces lo incierto nos revela lo que más necesitamos ver con claridad. Contarlo todo significaría enfrentarse al juicio, al dolor, quizás a la pérdida, pero también podría abrir la puerta al perdón, a la comprensión y a una verdad que no se construye desde el miedo, sino desde el amor. El amor por ese niño, el amor por quienes han sido parte de su historia, incluso sin conocerla por completo. Cada familia tiene sus secretos. Lo importante es qué decidimos hacer con ellos. ¿Consideras necesario liberar algunos secretos?
ambivalencia de una ruptura. Yo creía que cuando el amor se acaba y punto. Iluso de mí. El amor sigue doliendo más allá del olvido. Sergio de Sá. A sus 60 años, ella había comenzado a reconsiderar muchos aspectos de su vida. Después de 40 años de matrimonio, descubría que convivir no siempre es sinónimo de compañía. Lo supo cuando los hijos que habían sido el centro y el puente durante tantos años se marcharon. La casa se volvió más silenciosa, pero no más tranquila. Y en ese silencio, lo que antes se evitaba con ocupaciones y rutinas, emergió con fuerza, la distancia entre ellos. Ya no sabían hablarse sin herirse, las palabras se convirtieron en armas y los silencios en muros. Por eso, lo último que decidieron, sin decirlo del todo, fue hablar lo menos posible. Como si ignorarse pudiera ser una forma pacífica de permanecer, como si la ausencia emocional pudiera sostener lo que quedaba. Sabía que el amor, ese que un día los unió, se había apagado hacía tiempo y sin embargo, dolía, no por lo que ya no eran, sino por lo que alguna vez fueron, por los recuerdos que aún vivían en rincones de la casa y de su corazón, por las promesas que un día se dijeron con convicción, por la vida que construyeron juntos y que ahora se derrumbaba en un silencio compartido. Lo más confuso era esa mezcla de emociones. Dolía tenerlo cerca, pero también dolía pensar en perderlo del todo. No lo amaba como antes, pero tampoco imaginaba la vida sin su sombra al lado. ¿Qué era eso entonces? ¿Costumbre? ¿Miedo? ¿Lealtad al pasado? ¿O un amor diferente que ya no busca pasión, pero sí presencia? La ambivalencia de una ruptura no siempre es clara. A veces el corazón no entiende de finales. A veces, incluso cuando ya no se ama igual, aún se desea que la otra persona esté bien, que no sufra, que encuentre paz. Y eso también es amor. Uno distinto, uno que ya no construye futuro, pero que honra la historia compartida. Ahora, a los 60, entendía que los finales no siempre vienen con certezas y que tomar decisiones a esa edad requiere el mismo valor que cuando se comienza una vida, porque cerrar un ciclo no es olvidar, es agradecer lo vivido y soltar lo que ya no sostiene. ¿Cuáles decisiones se encuentran pendientes en tu vida? Más allá de lo cercano. Si estás en una posición en la que tienes que salir de tu zona de confort, entonces estás obligado a ampliar tu conciencia. Brown L. Nos aferramos tanto al dolor que a veces no nos damos cuenta que lo hemos convertido en parte de nuestra identidad. Nos acostumbramos al peso de la angustia, al ruido constante de la insatisfacción, a esa inquietud silenciosa que acompaña nuestros días como una sombra que no molesta lo suficiente como para despertar, pero sí lo necesario como para quitarnos la paz. Y aun cuando el cuerpo grita, cuando la mente se fatiga o el alma suplica una salida, seguimos ahí, paralizados, no por falta de deseo, sino por miedo, porque a veces el miedo a cambiar duele más que la vida que nos duele. Pero él decidió que ya no quería sobrevivir en automático, que vivir con miedo no era lo mismo que vivir con sentido, y que por más que lo desconocido le provocara ansiedad, no estaba dispuesto a quedarse estancado por miedo a avanzar. Así que empezó por lo simbólico. Se despojó de objetos que durante años habían llenado sus espacios, pero ya no hablaban de él. Ropa que no usaba, papeles de una historia que ya no le pertenecía, muebles que conservaba por inercia y no por amor. De alguna forma, sabía que soltar lo material era un primer paso para soltar lo emocional. Y luego vino lo más difícil, cuestionar el deber ser.
aquello que la sociedad, la familia o su propio ego le habían impuesto como camino único. Porque entender que uno puede construir una vida distinta a lo establecido es tan liberador como aterrador. Pero el momento llegó y con él una certeza. La vida es demasiado corta para seguir eligiendo la comodidad de lo que duele. No se trata de huir, sino de renacer, no de olvidar el pasado, sino de decidir que el futuro merecía otras respuestas, no de negar el miedo, sino de caminar con él, sin permitirle decidir por él. Porque más allá de lo cercano, de lo conocido, de lo seguro, también hay vida. Una vida que no garantiza certezas, pero sí autenticidad. Una vida que no siempre será fácil, pero por fin será suya. ¿Qué impacto ha tenido el miedo en tu vida? La lejanía por una transición. La muerte, temida como el más horrible de los males, no es en realidad nada, pues mientras nosotros somos, la muerte no es. Y cuando ésta llega, nosotros no somos. Epicuro. Él entró por la puerta del salón de clases con una presencia serena, casi etérea. Era médico, sí, pero su energía iba mucho más allá del conocimiento clínico. Era un sanador, un alma pacífica, transparente, que no necesitaba decir mucho para tocar lo más profundo de quienes lo rodeaban. Ella, una estudiante más en el aula, no imaginaba entonces el impacto que tendría ese maestro en su vida. Pasaron los años y con ellos creció también el vínculo. Él se convirtió en su mentor, pero también en un espejo espiritual, alguien que sin buscarlo le recordaba la pureza original de su alma, esa que tantas veces se nos olvida en medio del ruido del mundo. Una vez, al abrazarla, le dijo con una sonrisa tranquila: ¿sabes qué significa apapachar? Abrazar con el alma. Y en ese gesto simple, pero inmenso, ella comprendió que el amor más profundo no necesitaba palabras, solo presencia, solo verdad. Años después, cuando la muerte se llevó su cuerpo, lo primero que volvió a ella fue ese abrazo, y en medio del dolor por su ausencia, sintió también una certeza difícil de explicar. La conexión no se había roto, solo había cambiado de forma. Porque hay despedidas que no son finales, sino puertas a una nueva forma de amar, una que trasciende la materia, el tiempo, la distancia. En su partida, él le regaló su última lección, que lo esencial permanece, que los seres que nos tocan el alma no mueren, se convierten en guía, en silencio fértil, en memoria viva. Ella lo siguió extrañando, por supuesto, pero ya no desde la ausencia, sino desde la gratitud, desde la conciencia de que algunas almas, incluso lejos, siguen abrazándonos con el alma. ¿Cuál es tu creencia de la muerte? El reencuentro con su deseo. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Gandhi. Cuando era niño, él no sabía lo que significaba coherencia. No necesitaba saberlo, lo vivía. Si deseaba algo, pensaba en ello con fuerza. Lo sentía en el pecho como un fuego encendido. Y luego actuaba con esa certeza infantil, pero poderosa, de que lo lograría. Y casi siempre lo lograba. A los 5 años ya había descubierto su propia manera de hacer magia. Alinear lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Por eso era insistente, apasionado, a veces hasta terco, porque sabía sin filtros ni dudas que cuando los anhelos nacen del corazón, el universo entero parece conspirar. Pero al crecer, todo eso comenzó a cambiar. Le enseñaron que madurar significaba poner los pies en la tierra,
que soñar no siempre era práctico, que insistir podía ser inmaduro, que seguir el deseo era ingenuo o incluso peligroso. Y así, poco a poco, fue olvidando su magia, cayó su intuición, empezó a hacer lo que debía, no lo que realmente deseaba. Vivía desde la lógica, no desde el alma, y aunque parecía funcionar bien, algo dentro de él se había quedado en pausa, hasta que una noche, mientras dormía, soñó con su infancia. Soñó con ese niño de ojos brillantes que no conocía el miedo al ridículo ni al fracaso. Ese niño que creía en sus sueños con una certeza que ningún adulto podría explicar. Y al despertar comprendió. Había pasado años traicionando la claridad que tuvo desde pequeño. Reflexionó entonces que la adultez no siempre trae sabiduría. A veces solo trae miedo, y que muchas de las frases que había escuchado con tanto peso, eso no sirve, de eso no se vive, ser realista, no eran verdaderas, sino límites heredados. Pero aquel sueño tan simple y profundo fue un recordatorio. Le devolvió la memoria del alma. Y como cuando era niño, volvió a conectar con lo que deseaba. Volvió a creer en su deseo, no como un capricho, sino como una brújula interna. Y decidió, esta vez con la conciencia de los años, vivir en coherencia, pensar con claridad, sentir con valentía, actuar con propósito. Y en ese reencuentro con su deseo, volvió a sentirse vivo, no por lo que tenía, sino por lo que había recuperado, la fidelidad a sí mismo. ¿Crees que eres coherente?